buenas tardes República Dominicana. Buen provecho. Al momento de revisar los periódicos y hacer una comparación, el The New York Times, los periódicos franceses, los periódicos argentinos, tenemos que llegar a ciertas conclusiones. Los temas que hoy afectan al continente tienen que ver sobre la diabetes, el calentamiento global, las enfermedades infantiles, el cáncer entre los jóvenes, el tema sobre las cegueras y el tema sobre el hambre. Todos estos temas que afectan al continente tienen que ver con un fenómeno general. El tema de la depredación del hombre, que surgió precisamente, justamente en el siglo XVIII con más intensidad, y precisamente la revolución industrial le dio el jaque mate, le puso la tapa al pomo como consecuencia de la gran cantidad de industrias que hoy viven acocotando a los hombres y mujeres de la humanidad, y el desplazamiento del hombre artesanal. Eso ha provocado en las capas terrestres, en el plantón de la Tierra y en la parte de arriba del planeta, agujeros que son lo que han generado el desequilibrio del ecosistema. Aún con ese gran problema que se verifica en el planeta, decenas y docenas de presidentes en los países, hombres y mujeres, aspiran a tomar el control de esa gran problemática, porque es un gran problema la administración de los países en este momento de crisis, donde el enfrentamiento y donde los fenómenos de la naturaleza son los que han provocado el desequilibrio de nuestro ecosistema. Pero hay entidades dedicadas las 24 horas a tratar de resolver ese problema, a tratar de mitigar los problemas. Las entidades internacionales, el Club de Leones, es uno de los clubes que a nivel del continente está mitigando esa gran problemática que afecta al continente, como es la ceguera, como es la hambruna, como es el tema de la diabetes y como es el tema del cáncer infantil. De manera particular debemos de decir, y hay que evidenciar, que los clubes de leones de la República Dominicana, y de manera particular el R1, R2 y los demás clubes, están haciendo trabajos inconmensurables en todo el continente con el propósito de ayudar al equilibrio del ecosistema. ¿Y por qué no establecer entre los ayuntamientos y esa entidad de servicio un acuerdo estratégico para que el país marche con más eficiencia? No sé, ya es una disposición de gobierno y ya es una disposición de esos clubes de servicio que su misión es única y exclusivamente servir, y son entidades apolíticas que no se meten en política, aunque los actores que intervienen en cada uno de los programas, en todo y cada uno de los ejercicios de resolver los problemas, son hombres, son políticos, como dice el experto, son políticos. Pero precisamente la filosofía del club es mitigar la necesidad del continente, y de manera particular de la República Dominicana. Recientemente, el Club de Leones de la República Dominicana celebró una gran actividad, porque ellos han evaluado la estadística y han verificado que la cantidad de jóvenes, la cantidad de adultos que están recibiendo los efectos de la diabetes es incalculable. Si hacemos una revisión de estadística en los ministerios, en el Ministerio de Salud Pública, tenemos que colegir que en los últimos 40 años la situación de la diabetes era mucho menor en términos estadísticos que lo que está pasando hoy en República Dominicana. Cualquier joven sufre diabetes. ¿Y quién es culpable de eso? Bueno, es necesario verificar qué está pasando en el ecosistema, cuáles han sido los efectos de la naturaleza que han provocado que se profundice la diabetes y que haya niños con una gran cantidad de ceguera
y que haya una gran cantidad de madres también con diabetes y con cáncer infantil en los jóvenes. A propósito de esa realidad que hemos descrito, vamos a ver una conferencia de una experta en asuntos de la diabetes en una de las actividades que el Club de Leones de Santo Domingo realizó en un barrio popular de Santo Domingo. Vamos con... Las causas de esto. Antes de hablar de la causa per se, vamos a dar pequeñas pinceladas de anatomía para que puedan entender el ciclo de por qué se produce la diabetes. El páncreas. El páncreas es un órgano, ¿verdad? El cual nosotros todos tenemos. Cuando el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina, que la insulina es una hormona, es una sustancia que se encarga de llevar lo que es la azúcar, que es la glucosa, en el cuerpo, a la sangre y la distribuye en todo nuestro organismo. Cuando el páncreas no es capaz de producir la cantidad suficiente de insulina, entonces la glucosa se dispersa a través de todo nuestro organismo. Y eso es lo que produce que el azúcar se eleve en nuestro cuerpo. Y así es que se produce la diabetes. Tenemos tres tipos de diabetes. Tenemos la diabetes gestacional, que esta solamente aparece en mujeres embarazadas y no está asociada generalmente si la mujer es diabética o no. Se puede alterar en todo lo que es la edad gestacional. Y generalmente después que la mujer se desembaraza, la diabetes, el azúcar vuelve a su estado normal, a su valor normal. Tenemos la diabetes tipo 1, que esta es menos frecuente. Esta diabetes puede ser asociada a lo que son, a la genética, o sea, hereditaria. En esta, generalmente afecta a la población de niños y adolescentes. La tipo 2 es menos común, se asocia generalmente a que aparece en la edad adulta, aunque recientemente se ha demostrado que también aparece en adolescentes y en niños, y esta es menos frecuente. Y de las tres, esta es la que lleva un mejor tratamiento. Los síntomas de la diabetes, tenemos deseo frecuente de hacer pipí, de orinar. Tenemos lo que es fatiga, cansancio, debilidad, náuseas, vómitos, dolor en el estómago. Tenemos visión borrosa, mareos, irritabilidad, pérdida de peso y una sed excesiva, o sea, la necesidad de tomar mucha agua o líquido en su defecto. Las pruebas de la diabetes se basan en tres. La primera es la glicemia en ayuno, que debemos estar totalmente sin nada en el estómago. La segunda prueba es la hemoglobina glucosilada, que esta no necesita estar en ayuna directamente. Y la tercera y última prueba es la prueba oral de tolerancia a la glucosa. Esta prueba se lleva a cabo en 2 horas. Se hace la primera prueba en ayuna, después se le da al paciente a ingerir alimentos ricos en azúcar. Y esta prueba, generalmente, si el resultado da 140 o menos, el paciente no es diabético. Ahora bien, si los resultados sobrepasan los 200, se considera ya que es un paciente diabético. El tratamiento de la diabetes, como pueden ver en la imagen, una alimentación saludable, una alimentación sana. En el caso de la diabetes tipo 1, que el cuerpo no produce ninguna cantidad de insulina, tendremos que recurrir a las inyecciones de insulina, como se ve en la imagen. Y sobre todo la actividad física. No es que caminemos, todos los días, una hora diaria, pero por lo menos ir 3 o 2 veces a la semana, 30 minutos diarios. La prevención de esta cosa. Como mencioné anteriormente, la actividad física. Se recomienda que se camine 30 minutos diarios, o en horas de la mañana temprano, o en horas de la tarde. Hay que controlar nuestro peso, porque la diabetes está asociada en su mayor porcentaje a la obesidad. Elegir grasas saludables. Nosotros podemos comer lo que es el aceite de oliva, que es totalmente saludable, entre otros. Consume granos enteros,
como es el trigo, como es la avena, entre otros. Cuidar lo que son los alimentos azucarados, díganse las gaseosas que contienen un alto nivel de azúcar. Y por último, dejar de fumar en los pacientes fumadores, porque la diabetes en un 50% de pacientes fumadores desarrolla lo que es esta enfermedad. La diabetes y sus complicaciones son múltiples, nada más les voy a mencionar las más frecuentes. A nivel del ojo, se va perdiendo la visión de forma gradual, porque esto es una enfermedad que es degenerativa, que va deteriorando todos nuestros órganos y todos nuestros sistemas. Está lo que son las enfermedades de los dientes. Tenemos también las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, los infartos. Tenemos también lo que es el daño renal. Un paciente con diabetes generalmente cae con una insuficiencia renal y esto conlleva lo que es la diálisis, porque ya el riñón deja de funcionar en su totalidad. Ustedes han oído mencionar lo que es el pie diabético. El pie diabético es una complicación más frecuente que la diabetes. Entonces, el pie diabético es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos pierden la sensibilidad a nivel de lo que son los nervios y vasos sanguíneos. Entonces, cualquier herida que sea de un paciente diabético que ya haya perdido la sensibilidad, se le hacen úlceras. Y estas úlceras, si no son bien tratadas, degeneran a lo que es la amputación del miembro, en cuestión de que estamos hablando. La neuropatía diabética, esto es cuando el paciente, como mencioné, pierde la sensibilidad a nivel de todos los dedos. Y ya conociendo de forma clara y precisa, vamos a ver si erradicamos la diabetes. Es cuando. Si tienen alguna pregunta, algo que decir, sí, díganme. Pero yo soy diabético. Yo me hice ese problema y yo me salí antes de mí. Sí, porque hay pacientes que no cicatrizan de la misma forma. Mira, a ver, esa amiga que yo con eso. Yo no me con eso. Una vez. Dígame, señora. Mira, eso puede ser yo ¿De diabetes? Está mejor que yo. Entonces, Sí, porque se para la presión. Ese es para la presión. Y este es para la diabetes. Diabetes y presión. No, tiene que ser el tratamiento. No lo puede parar. vamos a hacer como un círculo para tomar una foto de diabetes. Ay, mira, vamos a coger así. Señores, hay que cuidar a nuestros viejos, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros tíos y a nuestros abuelos. Según la conferencista, y tal y como fue la descripción de las imágenes, la gran cantidad de personas que están precisamente recibiendo los efectos de la diabetes son personas de 45 años, 45, 50, 60, hasta de 70 y 80 años. Son los más vulnerables. Y a nosotros los hijos de nuestros padres, de nuestros abuelos, nos corresponde, para alargar la vida de ellos y para evitar que ellos sean esclavos de los medicamentos, debemos de ayudar a darle un régimen alimenticio acorde con su edad. Ayudemos a nuestros ancianos. Eso es lo que describe la estadística y describe la descripción que hemos hecho todos los participantes en esa conferencia. Pasan todos 45 años, 45, 50 y 60 años. Hay unas imágenes que describen de manera clara el tema que afecta de manera natural. Es ese el aparato que sirve para medir
medir en el cuerpo humano si el ser humano tiene diabetes es el régimen alimenticio. Esos son las frutas, los alimentos que la persona debe ingerir, y esos son los alimentos que nuestros hijos deben tomar en cuenta para sus padres, para sus abuelos, para sus tíos, para sus ancianos, como forma de alargarle la vida y tratar de que puedan contrarrestar y puedan combatir la diabetes. Hay otras imágenes sobre las actividades de los Leones de Santo Domingo que yo quiero que la pase. Ahí están tomando la presión a uno de los participantes. Hay una doctora que está tomando la presión, y más adelante se ven los leones trabajando precisamente en la toma de glicemia. Esa actividad fue el pasado sábado en uno de los barrios de Santo Domingo, de Guzmán. Ahí está el aparato utilizado para medir la diabetes. Hay más imágenes, hay otros jóvenes recibiendo la prueba del tema de la diabetes para el tratamiento, para su tratamiento y para su cuidado. Cuidemos a nuestros ancianos. Ahí está el símbolo, es el símbolo precisamente que caracteriza la diabetes que afecta a los demás. Así está pasando, eso está pasando en la República Dominicana, y ese es el gran esfuerzo, el gran trabajo que están realizando los leones. Esos son los leones de Ciudad Nueva, en una reunión, una gran actividad. Esos son los ancianos, esos son la gente que fueron tratados, en su mayoría pasan de 40 o 50 años. Esos son los expertos de los leones y los médicos que participaron en ese gran operativo que tenemos que aplaudir y tenemos que saludar, porque los leones están en un ingente esfuerzo para contrarrestar los efectos de la diabetes, enfermedad que está tocando a la República Dominicana y al continente. Esa es una imagen diferente. Esos jóvenes participaron en una actividad mitigando el tema del calentamiento global, recogiendo una gran cantidad de plástico, tapitas y otros instrumentos perjudiciar a la salud y perjudiciar a lo que es el ecosistema. Ya ese es el club reunido en la sede central con la presencia del mentor de los leones de la República Dominicana, el primer club de leones de la República Dominicana, Rodolfo Espinar. Más adelante, los participantes al gran evento de los leones en Santo Domingo. Para este sábado, los leones estarán abocados a otro simposio el jueves, pero mañana jueves, en la sede central, hay un gran evento ahí en el Eugenio María de Hostos, con la participación de su gobernador general, gobernador del distrito número 1, que es Danilo Mañana. Señores, continuamos. Vamos entonces ahora, después de la gran actividad que han realizado los leones de la República Dominicana, vamos a pasar las imágenes, y luego de pasar las imágenes vamos a cumplir con nuestros anunciantes. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo, y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED.
Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Las causas de esto. Antes de hablar de la causa per se, vamos a dar pequeñas pinceladas de anatomía para que puedan entender el ciclo de por qué se produce la diabetes. El páncreas. El páncreas es un órgano, ¿verdad? El cual nosotros todos tenemos. Cuando el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina, que la insulina es una hormona, es una sustancia que se encarga de llevar lo que es la azúcar, que es la glucosa, en el cuerpo, a la sangre y la distribuye en todo nuestro organismo. Cuando el páncreas no es capaz de producir la cantidad suficiente de insulina, entonces la glucosa se dispersa a través de todo nuestro organismo. Y eso es lo que produce que el azúcar se eleve en nuestro cuerpo. Y así es que se produce la diabetes. Tenemos tres tipos de diabetes. Tenemos la diabetes gestacional, que esta solamente aparece en mujeres embarazadas y no está asociada generalmente si la mujer es diabética o no. Se puede alterar en todo lo que es la edad gestacional. Y generalmente después que la mujer se desembaraza, la diabetes, el azúcar vuelve a su estado normal, a su valor normal. Tenemos la diabetes tipo 1, que esta es menos frecuente. Esta diabetes puede ser asociada a lo que son, a la genética, o sea, hereditaria. En esta, generalmente afecta a la población de niños y adolescentes. La tipo 2 es menos común, se asocia generalmente a que aparece en la edad adulta, aunque recientemente se ha demostrado que también aparece en adolescentes y en niños, y esta es menos frecuente. Y de las tres, esta es la que lleva un mejor tratamiento. Los síntomas de la diabetes, tenemos deseo frecuente de hacer pipí, de orinar. Tenemos lo que es fatiga, cansancio, debilidad, náuseas, vómitos. Hemos repetido con frecuencia las imágenes, porque son muchas las familias que tienen que destinar, muchos de ellos, parte de su dinero de pensión a comprar medicamentos para combatir la diabetes. Pero esa diabetes que conocemos en el día de hoy, si vamos al Ministerio de Salud Pública, y en el Ministerio de Salud Pública revisamos la estadística de hace 40 años, 50 años, el índice de hombres y mujeres que sufren de diabetes está por debajo del índice de diabetes que se registra en el día de hoy. Y tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con las azúcares, tiene que ver con la grasa, tiene que ver con la gran cantidad de alimentos que nosotros tomamos de manera de proporcionar. Y esos alimentos que nosotros tomamos de manera de proporcionar se producen en la Tierra. Y el plancton del planeta está recibiendo los efectos. Y ese plancton es donde se siembran los productos que nosotros ingerimos. De ahí la importancia de tomar en cuenta sobre el calentamiento, contrarrestar y combatir de manera permanente el calentamiento global
para una vida mucho más sana y mucho más saludable. Ponemos mucho énfasis porque tenemos más de 15 años tratando el tema sobre el calentamiento, el efecto invernadero, el calentamiento global y por vía de consecuencia la extinción de la especie. Hay un video que yo lo voy a solicitar para que ustedes vean que lo que es resultado del combate que los leones están haciendo en este momento con temas relacionados con la diabetes, el tema de la ceguera en los jóvenes, el tema del cáncer en los mismos jóvenes y el tema de la mitigación del hambre, es el fruto de lo que hoy está pasando en el mundo, de lo que muchos países del continente no lo valoran como algo positivo, que creen que estamos en medio de un paraíso y es todo lo contrario. Vamos a ver el video del calentamiento global para que nuestra teleaudiencia se edifique una vez más que lo que está pasando hoy en el continente, el tema de las grandes enfermedades, es fruto del calentamiento del globo y por vía de consecuencia es necesario construir, mantener estructuras permanentes para debatir los temas que hoy afectan al continente y hay que mantener en el continente el calentamiento de la Tierra por debajo de 2 puntos, por debajo de 2 puntos. Si nuestro planeta se llega a calentar por encima de 2 puntos, los efectos del planeta son catastróficos. Vamos a ver ese video, por favor. Hace aproximadamente 3.500 millones de años apareció la vida en la Tierra y desde entonces vivimos en un planeta rebosante de ella. A día de hoy, el único que sepamos que la alberga de todo el universo. Las primeras formas de vida evolucionaron, dando lugar a una inmensidad de especies. Y esto fue posible debido a un perfecto equilibrio natural. Pero una de ellas se otorgó el poder e implantó su fuerza por encima del resto de especies. Provocando que este equilibrio natural dejase de serlo y llevando a la vida a su estado más crítico. Nosotros, los seres humanos. El calentamiento global se debe principalmente al efecto invernadero. La energía del Sol llega a la Tierra a través de la atmósfera. Una parte de la radiación es bloqueada por la atmósfera o absorbida por la Tierra, pero la otra parte regresa nuevamente al espacio. El efecto invernadero se debe a una serie de gases, como el dióxido de carbono y el metano, que impiden que esa radiación abandone la Tierra. En medidas controladas favorece la vida, pero un exceso del mismo puede convertir a la Tierra, literalmente, en un infierno. Y esto es exactamente lo que está sucediendo. Actualmente hay más dióxido de carbono en la atmósfera que en cualquier momento de los últimos 800.000 años. Esto se debe al consumo de combustibles fósiles y a la producción en masa bajo la utilización de los mismos. Y el principal problema es que creemos que no existe o que pasará dentro de muchos años. El 37% de los estadounidenses
todavía piensa que el calentamiento global es un engaño. Pero ahora vamos a ver algunas de las consecuencias de este calentamiento que sucederán antes del año 2100. O sea, como mucho, en unos 80 años. Desde 1870, los niveles del mar han aumentado en cerca de 20 centímetros. Para el año 2080, 200 millones de personas en el mundo tendrán que desplazarse de sus hogares por la sequía, aumento del nivel del mar e inundaciones. Trece de las 15 ciudades más grandes del mundo se encuentran en zonas costeras y desaparecerán, incluyendo California, Londres y Nueva York. Las muertes causadas por el calentamiento global se duplicarán en solo 25 años a 300.000 personas por año. En los últimos 30 años, el número de huracanes de categoría 4 y 5, las categorías más peligrosas, casi se han duplicado. Y para el año 2100 habrá un aumento del 50% en la caída de rayos si el calentamiento global continúa. El océano Ártico podría quedar libre de hielo en el verano de 2050, lo que provocará que por lo menos 2.000 pequeñas islas a través del archipiélago de Indonesia desaparezcan antes del año 2030. Bangladesh y la India estuvieron varios años en disputa de tierras por una isla, pero finalmente este enfrentamiento se resolvió debido al calentamiento global. La isla desapareció. Si las nieves del Kilimanjaro siguen derritiéndose a este ritmo, puede que hayan desaparecido en 2020. Los árboles son fundamentales para contrarrestar el efecto invernadero, pero con el incontrolado ritmo al que los estamos talando, la selva del Amazonas, el principal pulmón del planeta, podría dejar de existir en 2050. Se convertirá en un desierto, sumando el calentamiento a la deforestación, lo que provocará que el ritmo de este aumente de manera exponencial. La Gran Barrera de Coral podría desaparecer en tan solo 20 años. Sería el primer ecosistema en desaparecer entre los años 2030 y 2060. Agosto de 2014 fue el agosto más caluroso registrado a nivel mundial. Y el año 2010 fue el más caluroso jamás registrado. Todo esto provoca que numerosas especies de animales se estén moviendo cada vez más cerca de los polos. El calentamiento global podría llevar a la extinción de 1 de cada 6 especies animales y vegetales. ¿Cuál elegirías? Lo peor de todo
es que llegará un punto en el que no haya marcha atrás, como le sucedió a Venus. A pesar de ser el segundo planeta más cercano al Sol, Venus es el planeta más caliente debido al efecto invernadero. En la Tierra, los gases de efecto invernadero irán aumentando más y más, hasta que llegue el día en el que la Tierra no pueda recuperarse. Y estos gases permitan la entrada, pero no la salida de la radiación. Si llegamos a ese punto, nuestro planeta estará condenado. Imagina un mundo con el doble de relámpagos, con 4 veces más huracanes, sin polos, sin una de cada 6 especies. No parece un lugar muy acogedor para legar a nuestra descendencia. Lo bueno de esta cruda historia es que todavía estamos a tiempo de evitarla. El universo nos ofrece una inmensidad de recursos no dañinos para que nos sirvamos de ellos, como pueden ser el viento, el mar o el sol. Pero no podemos esperar más. Tenemos que comenzar el cambio ya, porque evitar esta catástrofe está en las manos de cada uno de nosotros. Vivimos en un oasis dentro del hostil desierto que es el universo. No sabemos por qué estamos aquí, pero la única forma de descubrirlo es evolucionando, como hemos estado haciendo a lo largo de millones de años. Y para ello, lo más importante es cuidar al planeta que nos dio la vida. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Canal del Sol ahora está en la web. Entra a www.canaldelsol.com y accede a nuestra variada programación. Bueno, esa es la situación que está viviendo el planeta.
Y a nivel de los países del continente de Latinoamérica, la misión de los aspirantes a la presidencia es ser presidente con el propósito de administrar los recursos del Estado y con el propósito de administrar la crisis que está viviendo el continente. Hay que ser muy valiente frente a la situación del continente, aspirar a la presidencia de la República. Y precisamente a propósito de la aspiración a la presidencia de la República, Evo Morales, que fue 3 veces presidente en su país, actualmente ha recibido la salvoconducto para México como consecuencia de una persecución que se le está haciendo, como consecuencia de una denuncia de que hubo fraude electoral en el sistema informático, y la OEA vaticinó, alertó los resultados de la votación. Tras casi 14 años en el poder y convertirse en el primer indígena en dirigir a la historia de Bolivia, el mandatario Evo Morales anunció su renuncia al cargo ayer después de ser acusado de que había cometido un fraude electoral y querer continuar en el poder en aquel país vecino, amigo de la República Dominicana. Evo Morales supongo que ya está en México, y Evo Morales es uno de los que pertenece a una de las corrientes del socialismo del siglo XXI, y todos los presidentes que responden al socialismo del siglo XXI están recibiendo los efectos de unos tienen que huir de su país, otros tienen que renunciar, otros se le acusa de fraude electoral. Y aquí en la República Dominicana recientemente hubo una primaria de los partidos políticos y uno de los candidatos participantes, que ha sido 3 veces presidente de la República Dominicana, como es el presidente Fernández, tiene interés de volver a la presidencia de la República, desconociendo que en realidad si fue 3 veces presidente es un poco delicado querer volver a la presidencia de la República. Yo de manera particular creo que hay ciclos históricos que se cumplen. Don Juan Bosch cumplió un ciclo histórico en el Partido de la Liberación Dominicana y recibió la renovación de los jóvenes del Partido de la Liberación Dominicana, entre ellos Leonel Fernández, Danilo Medina, Norge Botello, Temístocles Montaz, José Joaquín Vidó Medina, Cristina Lizardo, Alejandrina Germán, Case Acta, ya fallecido, y una pléyade de dirigentes connotados, Danilo Medina, dirigente connotado. Yo creo que el PLD es una expresión histórica, pero esa expresión histórica cada cierto tiempo tiene que someterse a su renovación. De manera particular, creo que quienes construyeron esos partidos cumplieron un ciclo histórico, como su presidente también ha cumplido ciclo histórico. Creo que el presidente Fernández ya cumplió un ciclo histórico porque fue 3 veces presidente, porque hay una generación de jóvenes que precisamente está buscando expresiones nuevas y caras nuevas. Y es bueno que se identifique la apreciación siguiente. En la década del 60 y tras la Guerra Fría, el discurso enarbolado por muchos candidatos fue un discurso de barricada y fue un discurso acorde con la realidad del momento, con la realidad de la época. Hoy la literatura de la globalización está invadiendo el mundo, pero la literatura de la Guerra Fría, donde el discurso encendido era lo que dominaba la masa, y es un discurso que debe de revisarse. Cerramos la Guerra Fría y estamos viviendo etapas de emprendedurismo, donde hay nuevos jóvenes que muchos de ellos no aspiran a ir a la universidad, muchos de ellos lo que aspiran a una carrera de 2 o 3 años con el propósito de incorporarse a la producción. Y de ahí es que es importante no perderse en cuanto a lo que es la consigna y el mensaje electoral y el discurso de los candidatos, que en determinados momentos, como pertenecemos a un ciclo histórico, también nos confundimos y creemos que el discurso acalorado,
enardecido, mencionando los clásicos, el Principio Maquiavelo, Montesquieu, Nicolás Moro, René Descartes, Adam Smith, etcétera, etcétera, es lo que vende. No, la humanidad está sujeta a una nueva generación de jóvenes donde el discurso debe ser eminentemente coloquial. Y como decía el maestro Juan Bosch, a la persona le interesa y le gusta que le hablen sobre los temas materiales, sobre los temas de su interés material. Por ejemplo, bajar el costo de la vida porque la comida está alta, en contra de la criminalidad, crear nuevos empleos, idea de emprender nuevas ideas para incorporar a mediano, corto, largo plazo los jóvenes a la producción. Porque oigan lo que les voy a decir. Hay una generación de jóvenes que no está pensando en los grandes cambios. Hay una generación de jóvenes que está pensando en su goce inmediato. Y si quieren ver lo que les estoy diciendo, no es mentira. Un domingo o un sábado a las 8 de la noche, den un cruce por la ciudad capital y visiten los centros nocturnos, den un toque por los centros nocturnos, para que usted vea que son cientos y cientos de jóvenes dedicados y distraídos a oír la música moderna, los grandes raperos, y precisamente utilizando los últimos tenis, los últimos pantalones, carro moderno, etcétera, etcétera. Esos jóvenes no están pensando en grandes reformas. Esos jóvenes están pensando en sus problemas inmediatos. Por eso es que nuestra humanidad y nuestra generación hay que revisar cuál será el futuro de nuestra generación. Porque los jóvenes de hoy no están pensando en grandes acciones a favor de la patria. Los jóvenes de hoy están pensando en acciones concretas, en tareas concretas. Por eso es que he planteado que el tema sobre Evo Morales, y precisamente como expresión clara del socialismo del siglo XXI, ha llegado a una etapa donde, como planteó don Juan en su libro El pentagonismo sustituto del imperialismo, que ya no es el Pentágono el que está dirigiendo estos países, que quienes están dirigiendo estos países son los sectores financieros, los sectores económicos, y en función de eso los sectores económicos se mueven. Y a los líderes del socialismo del siglo XXI le han estado dando seguimiento y el mínimo error que cometen, inmediatamente le dan el jaque mate, lo sacan del poder. Lo que quiere decir que la nueva izquierda, que aboga por el socialismo del siglo XXI, debe someterse a un proceso de reflexión y saber cómo va a gobernar, porque de una u otra forma hay que medir lo que está pasando en el continente y que dentro de ese continente los sectores financieros son quienes están vigilando los errores políticos de esos líderes políticos de la humanidad. Aquí en la República Dominicana tenemos varios candidatos. Tenemos a Luis Abinader, por el Partido de la Liberación Dominicana está Gonzalo Castillo. Y ese señor Gonzalo Castillo ha recibido los efectos críticos de sectores opuestos a su discurso. Gonzalo Castillo es una persona bien formada, como Luis Abinader también es una persona bien formada. Luis Abinader responde a un sector económico del país, Gonzalo Castillo pertenece a una cúpula de nuevos jóvenes, nuevos emprendedores. Pero ese que se llama Gonzalo Castillo, que tiene un discurso coloquial, que tiene un discurso directo, pertenece al primer cohorte de la Universidad UCAN. Y precisamente, como pertenece al primer cohorte de la Universidad UCAN, es MBA, es un experto en lo que es conocer los temas de carácter económico, los temas económicos, porque MBA es negocio, diferente a MGP, que es proyecto. Él pertenece a ese primer cohorte de la universidad, de una universidad dominicana que tiene un acuerdo con la Universidad de Canadá. Y como la vieja generación,
la vieja tropa, los viejos políticos, se han enfocado en que el discurso florido es lo que vende, no asimilan a Gonzalo Castillo. Pero hay una generación de jóvenes nuevos que su discurso le llega porque él está planteando propuestas concretas a jóvenes que quieren acciones concretas. Y frente a ese discurso, la población y la oposición podrá recibir una gran sorpresa en las próximas elecciones. Es la realidad de lo que está pasando en la República Dominicana con los políticos y con la actividad política. De manera particular, el Partido Revolucionario Moderno ha apoyado a Gonzalo Castillo como su candidato a la presidencia. El Partido Dominicano por el Cambio ha proclamado a Luis Abinader como candidato presidencial. ¿Cuál será el destino del presidente Fernández, que tiene un nuevo partido, que él no lo construyó, porque el partido que él construyó es el Partido de la Liberación Dominicana, que aún se mantiene con más de un 51%? ¿Cuál será el destino de esa realidad? La historia dirá. Señores, vamos ya a cumplir con lo que es la Ley 6317 en lo que concierne a lo que es la educación vial en la República Dominicana. El próximo domingo estaremos en este canal a la misma hora. Buen provecho. El bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo, ocasionando caos en la movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti. Secretaría de Movilidad, Policía de Tránsito y Ciudadanía. Un solo. ¿Cuál debería ser el límite de velocidad en zonas residenciales? 40 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. 40 y 50 kilómetros por hora. 60, 80 kilómetros por hora. Hicimos un experimento para medir la velocidad apropiada que debe tener un vehículo para evitar siniestros graves. ¿Qué pasaría si manejas a 60 kilómetros por hora? Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero, cinturón de seguridad, ponte cómodo, revisa frenos. Esta es una prueba de manejo y vamos a ir a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Listo? Hasta. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando conduces por una zona residencial a 30 kilómetros por hora o más despacio? Bueno, ahora vamos a ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Listo. ¿Lo mantenemos en 30? Sí. Listo. ¿Pudiste ver al niño cruzar la calle? Sí, claro. Esa es una velocidad prudente para conducir en zonas residenciales. Nunca sabes cuándo va a ocurrir un siniestro. Y si ocurre, vas a reaccionar apropiadamente y salvar una vida. Conducir por zonas residenciales a 30 kilómetros o menos salva vidas. Bájale a la velocidad. Alcaldía.